una mujer de 42 años fue violada delante de sus 4 hijos en su casa de la localidad bonaerense de Mateu, partido de Escobar. El ataque lo produjo un joven de 18 años que, armado con una cuchilla, ingresó por la fuerza a la casa para robar. Horas después fue detenido. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando el agresor sexual, que es un vecino al que la víctima reconoció, irrumpió junto a un cómplice en una vivienda ubicada en la calle Corrientes al 300 del barrio Itatí. La víctima estaba con sus 4 hijos menores de edad. El mayor tenía apenas 10 años. Todos fueron amenazados y maniatados por los delincuentes, que tras revolver la casa sustrajeron $37, 500 en efectivo y otros elementos de valor. En un momento, la mujer logró desatarse para huir, pero fue recapturada en la cocina por el joven de 18 años, quien le empezó a pegar y abusó sexualmente de ella en 2 oportunidades, siempre bajo amenaza de atacarla con el cuchillo. Luego, los asaltantes saltaron por una ventana y se fugaron hacia la calle, donde había 2 cómplices más que los esperaban. La mujer avisó de lo ocurrido al servicio de emergencias 911 y cuando la policía concurrió a la casa, dio detalles del hombre que la había violado. De inmediato se realizaron varios allanamientos de urgencia ordenados por el fiscal Cristian Fabio de la Unidad Funcional de Violencia de Género de Escobar. Hacia las 12:30, se detuvo al sospechoso de cometer el abuso en su vivienda ubicada en la calle Bancalari al 800, a 2 cuadras de la casa de la víctima. El joven, identificado por la policía como Nicolás Rodrigo Villagra, tenía en su poder el dinero robado y un cuchillo con una hoja de 20 centímetros y dientes separados. Con ese objeto habría amenazado a la mujer. También fueron secuestrados 3 perfumes que estaban denunciados en una causa por un robo anterior. Los efectivos incautaron todas prendas de vestir que el imputado, apodado El Sam, llevaba puestas al momento del hecho. Entre ellas figuraban una campera color gris con capucha de tela marca Mojo, un pantalón color beige, un par de zapatillas marca Fila color azul con detalles en blanco y rojo y una pañoleta negra. El detenido, quien cumplió 18 años la semana pasada, quedó preso acusado por abuso sexual y robo agravado por el uso de armas y será indagado en las próximas horas por el fiscal del caso, añadieron las fuentes. El cómplice del imputado, que también ingresó a la vivienda, permanecía prófugo y esta tarde era intensamente buscado por los uniformados en la zona. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona para que sea sometida a la profilaxis establecida por el protocolo para caso de abusos sexuales, mientras que en su vivienda quedaron efectivos de consigna a la espera de la llegada de miembros de la policía científica para que realizaran los peritajes correspondientes. Las autoridades analizan si en el barrio hay instaladas cámaras de seguridad para obtener datos de los prófugos y se tomará declaración a vecinos.
Asterisco con información de la agencia Telam. Seguí leyendo. La joven italiana, a la que le habían usurpado su casa de San Martín, recuperó la vivienda. ¿Qué sucedió con los ocupas? Violento ataque de la mafia de los taxis a una mujer que conducía un Uber. El mapa de las provincias con más violadores de la Argentina. Hay más de 23.000 delincuentes sexuales,